9:02 de la mañana. Continuamos con la revista de Radio Ven y Cielo TV. Hoy tenemos una invitada especial, una persona muy especial, especialmente para mí, y es la doctora Sara Guílamo Jiménez, directora de la Vicerrectoría de Investigación e Innovación de la Pucamaima y asesora del Departamento de Currículo del MINER. Pero antes, vamos a darle la bienvenida a Bianca, que parece que andaba con Juan Julio Báez, ella, ¿eh? Yo estaba de vacaciones, pero en la casa pintando. De vacaciones. Sí, aprovechando algunos días para darle el mantenimiento, tú sabes, la pintadita de Navidad, la casa, retoque. Por motivo de lluvia, entonces tuvimos que paralizar los trabajos y enfocarnos en otras cosas ahí mismo en la casa. Pero estamos aquí de vuelta. Gracias a cada uno de ustedes por su sintonía en este espacio. La doctora Sara Guílamo ha estado involucrada en la Pucamaima desde el 96. Tiene un amplio currículum que si empezamos no terminamos. Pero me gustaría darle la bienvenida. Doctora, bienvenida. Buenos días. Gracias por invitarme. Un placer para mí. Hoy queremos hablar, estamos en el mes de la familia y estamos, tal y como ustedes ven, estamos en una comunidad actualmente. Siempre hemos hablado del tema de la educación de nuestros hijos, quién está a cargo de la educación de nuestros hijos. Y queríamos traer el tema de educación en valores desde la familia. Doctora, ¿qué nos puede decir usted sobre la educación? ¿Es al colegio, es a la escuela, es al MINER que le corresponde educar a nuestros hijos? Bueno, yo quisiera un poquito ver primero el concepto de familia, porque hablar de familia es hablar de vínculos, de afectos, de vida en común y de el primer grupo social al que pertenecemos. Entonces, todos estos elementos tienen que darse para que hablemos de familia. Y obviamente la educación, el desarrollo de valores comienza desde antes del nacimiento. A veces uno piensa que después del nacimiento es que comienza la educación, pero comienza desde antes. Para nosotros, los 9 meses de embarazo ya son parte del proceso de desarrollo, de aprendizaje y específicamente de valores. De manera que estamos hablando de un compromiso fuerte en todo lo que es el proceso de desarrollo psicológico, físico, emocional del bebé o la bebé desde la concepción. Doctora, ¿cómo una madre pudiese educar a su hijo mientras está embarazada? Como usted había dicho, que desde el vientre ya... Las que hemos estado embarazadas sabemos que desde ahí comienzan los hijos a querer dirigir la orquesta, y muchas veces tenemos que decirle, espérate, que yo quiero dormir de ese lado, vete para aquel. O sea, desde ahí comenzamos. Ya hay muchos estudios que reportan que los bebés sienten desde antes de nacer, y hay estudios, por ejemplo, con la música, el tipo de música que se le ponga, la voz del papá, la mamá, la pueden identificar desde antes de nacer. Hay muchos estudios donde se le ha puesto, por ejemplo, la voz de la madre después de nacer y la identifican porque ella le hablaba, le acariciaba antes de nacer. Entonces eso confirma el concepto bíblico y también el principio constitucional del nacimiento y de la vida desde el vientre de la madre. Sí, claro. Entonces, si partimos de ahí, nosotros tenemos que reconocer que si bien es cierto, en las escuelas, en el colegio, desarrollamos todo un currículum para formar en valores, es la familia la primera. Y que después se une a otra institución que es muy importante, que es la escuela, para continuar ese proceso. Y aquí tengo que detenerme en algo muy importante, y es el proceso
de relación entre escuela y familia. No es posible que la escuela vaya por un lado y la familia vaya por otro. Por eso es tan importante seleccionar la escuela que usted entiende que tiene relación con lo que usted quiere transmitir como familia a sus hijos. A mí cuando me piden recomendación de colegio, de escuela, digo, lo primero es saber qué tú quieres e ir más allá de que el local se vea bonito, de que tenga mucho dibujito. No, ¿cuáles son los valores que se transmite aquí? ¿Cuál es la filosofía de esta escuela? Y si está en coherencia con lo que nosotros como familia hemos definido, pues entonces nos vamos por ahí. Pero no es posible que el niño tenga una trayectoria, una filosofía en la escuela y que en la familia tenga otro, porque ahí sí tenemos problemas, porque si estamos trabajando con un ser humano en desarrollo, no podemos andar con incoherencia. Es lo mismo que cuando papá quiere una cosa y mamá otra. O cuando mamá dice que sí a algo, papá dice que no, y viceversa. Si no hay coordinación entre esas dos instituciones, esos dos padres, es probable que lo que desarrollemos sea una persona muy confundida en qué es lo que quieren conmigo. Y eso, dentro de esas, vamos a decir, esas características que buscamos en esa institución escolar, pudiera estar mi estatus económico. O sea, yo no voy a inscribir mi hijo en escuela tal porque yo no pertenece a mi estatus. ¿Pudiera ser eso algún elemento a considerar? Puede ser, porque hablar de estatus es hablar de, y es un concepto muy difícil de definir, pero es hablar de una cultura específica. La gente que pertenece a un grupo, a una clase social, en este caso, tiene una cultura específica, unas maneras de comportamiento, unas maneras de valores, incluso a veces sus valores están cimentados en cosas materiales. Entonces yo no puedo meter mi hijo ahí en esa estructura, en esa dinámica que no es la que yo quiero o la que tengo en mi casa. Y tengo varios ejemplos, de hecho se han desarrollado investigaciones también de, por ejemplo, niños pobres, humildes, que le han dado una beca para estudiar en un colegio de clase alta. Se producen desajustes, desadaptaciones, porque no pertenece a eso. Y nosotros, a manera de chiste cruel, a veces decimos cuando regresan de las vacaciones, mientras uno está hablando de su viaje a Disney, el otro está hablando de su viaje a donde la abuela, al campo. Entonces, fíjense que tiene que haber una coordinación, tiene que haber una similitud entre los diferentes ambientes que le creamos a nuestros hijos en este proceso de desarrollo. Y más específicamente de valores. Es decir, que eso le puede hasta provocar ciertas situaciones al niño emocionalmente. Sí, claro que sí, porque quiere estar respondiendo a unas expectativas de un grupo al que no pertenece. Doctora. Es lo mismo que el tema de las religiones, y aprovecho para decírselo a ustedes, porque no es posible manejarse bajo esa filosofía y entonces el niño irá a otro. Yo siempre le digo, miren la filosofía del colegio, de la escuela, si está en coherencia con la de ustedes. Y si no lo hagan, porque entonces lo que van a generar mucha confusión. Doctora, al escucharla hablar, evidentemente me parece que, disculpe, usted está evidentemente pensando en padres que tienen la capacidad, la posibilidad de escoger un colegio, un centro educativo para sus hijos a partir de sus posibilidades e intereses. Pero, ¿cómo hace una familia pobre que está obligada a enviar a su hijo a una escuela pública,
y que su lógica de elección es la que me quede más cerca. Que no hay menú. Su lógica de elección es, bueno, esta me queda más cerca, el niño llega más rápido, y hay cupo, si es que hay cupo. Entonces, ¿cómo manejar esto desde el Estado? ¿Cómo luchar con esto? Mi seno familiar, yo quiero enseñar algunas cosas, pero yo no tengo capacidad de escoger un centro que cumpla o que comparta mis valores. ¿Cómo manejo esto como familia? Mire, lo primero que tengo que decirle es que existen centros educativos privados por deficiencia, por ineptitud, por lo que sea del Estado. La educación debe ser gratuita y de calidad para todos los ciudadanos, en este caso de este país. Lo establece la Constitución y lo establece la Ley General de Educación. ¿Qué es lo que pasa? Que en un momento determinado no había capacidad y todavía no la hay, para la cobertura a nivel nacional de estudiantes. Fueron apareciendo las escuelitas de patio, los más viejos recordamos, las escuelitas privadas que iban surgiendo en las marquesinas de las casas. El mismo Duarte daba clase en la marquesina de su casa. Entonces fueron surgiendo esas escuelitas muy bien intencionadas para dar cabida a los niños que se quedaban fuera de las aulas. Poco a poco, y es interesante leer la historia de los centros educativos privados, poco a poco se fueron convirtiendo en negocios, y hoy en día cualquier persona que tenga recursos pone un colegio. Aquí se llaman colegios, en otros países todos se llaman escuelas. Entonces fueron surgiendo los centros educativos privados como negocio, y tenemos, ustedes no se imaginan, la cantidad de negocios de centros educativos privados que tenemos. Y en ese grupo hay de todo. Hay muchos centros educativos buenos, hay muchos centros educativos donde se invierte dinero para tenerlo mejor, pero todo esto es por ineficiencia del Estado. Si ustedes ven la Ley General de Educación, todos debíamos estar en centros públicos y tener una educación de calidad. De manera que si tenemos que irnos a un centro privado es por ineficiencia. Yo siempre digo que el día que nosotros tengamos los nietos y los hijos de los funcionarios públicos en las escuelas públicas, ese día yo voy a creer que sí que estamos bien. Porque ese es un derecho fundamental de todos los ciudadanos. Entonces, las investigaciones dicen que no hay diferencia en términos de rendimiento escolar de centros públicos y privados. Y esto metiéndolo a todo dentro de las estadísticas, porque incluso son los mismos docentes. No sé si ustedes saben que la mayoría de los docentes privados son los mismos que dan clase en los públicos. Solo que en los privados hay más control, hay más supervisión que muchas veces nos falta en el sector público. Una pregunta, siempre hemos hablado y nosotros, ¿verdad? Nuestra generación hemos gritado, ¿por qué ha desaparecido de las aulas la materia de moral y cívica? ¿Existe todavía dentro del currículo del MINER? Claro que sí. Yo soy doliente directa de esos contenidos, me corresponden a mí, y de las estrategias pedagógicas para enseñarlo. Mira qué es lo que pasa. Antes existía una asignatura, como tú bien dices, que llamaba moral y cívica, y que le dedicaban 2 horas a la semana, más o menos. Pero resulta que la moral y cívica, la ética, los valores éticos, no se enseñan por asignatura, ni se enseñan por discurso, se enseñan por modelamiento. Entonces, en el currículum hay una competencia fundamental que se llama ética y ciudadanía. Eso significa
que le corresponde a todos los docentes, a todo el personal administrativo, modelar y desarrollar esos valores. Entonces, en el área de ciencias sociales hay una serie de contenidos como derechos humanos, convivencia humana, la Constitución. Hay una serie de contenidos que es la moral y cívica, pero que están insertos en las clases de ciencias sociales. Pero además está eso que nosotros le llamamos eje transversal, que le corresponde a todo el mundo. Por ejemplo, si un profesor de matemática ve algo importante que tiene que trabajar con su estudiante en el momento de la clase de matemática, no puede dejarlo pasar y decirle, no, eso es para el profesor de moral y cívica. No, nos corresponde a todos. Y repito, más que hablar, nos corresponde modelar. Si nosotros queremos unos seres humanos con X valores, tenemos que modelarlo en todo el centro educativo, desde la dirección, el guardián, todo el personal administrativo. A todos nos corresponde modelar esos comportamientos. Por ejemplo, yo quiero que los estudiantes, los hijos sean responsables, puntuales. Lo primero que yo tengo que hacer es modelar esos comportamientos. No basta con conferencias, con grandes discursos. Yo quisiera que ustedes se pongan a analizar los discursos que muchas veces le echamos a los niños. Eso pasa de largo, porque no me hable, modela, que es lo importante. Entonces, en conclusión, para responder a tu pregunta, no ha desaparecido la moral y cívica. Lo que hay es quizás docentes que no han sabido trabajar los contenidos, que sí están ahí, pero están puestos como conductas a modelar y a trabajar a toda hora por todos los docentes. ¿Cuáles valores usted entiende que la familia debe de enseñar a estos jóvenes, a esta nueva generación? Bueno, yo pienso que lo primero es el valor del respeto. A veces la gente dice que los psicólogos no queremos que den golpe. Sí, nosotros no queremos que den golpe porque hay un hilo fino entre el maltrato y las pelas que nos tocaron en nuestra generación. Pero sí debe haber autoridad, debe haber límite, debe haber una estructura familiar que le diga al niño, esta es la dinámica, esta es la estructura que debemos tener. Al mismo tiempo de que modelamos ese sentimiento de convivencia, de unión, de confianza, el respeto por los mayores, la solidaridad. Te pongo un ejemplo muy frecuente. Si yo quiero que mis hijos sean solidarios, yo tengo que hacer actos de solidaridad con ellos, hacerme acompañar cuando voy a hacer una actividad de solidaridad. Y si ellos crecen viendo eso, obviamente que eso queda sembrado. Otro elemento que nos está lesionando mucho en este momento es la individualidad, sobre todo cuando ya los hijos son adolescentes. Muchas veces cada uno está en su cuarto, pegado de una pantalla y no hay vida en común. Nosotros le llamamos a eso familia hotel, donde ya los hijos son grandes y todo el mundo entra y sale y tiene una llave, pero no hay un punto en común. Ya difícilmente las familias comen juntas, difícilmente salen juntos. Cuando los hijos tienen diferentes edades, hay uno que dice yo no voy y yo no quiero ir para allá. Entonces, todo eso no son pequeños detalles, son cosas muy importantes en lo que es la convivencia familiar para fomentar esa unión, esa confianza y ese sentido de protección, de que este es el grupo en el que yo me siento protegido, porque todos estamos en el mismo tenor. Ahora hay que hablar mucho y trabajar, porque muchas veces los adultos somos los que modelamos ese comportamiento, el tema de los teléfonos. Cada uno con un teléfono en la mano dificulta hablar, dificulta escucharse.
y hay que crear esos espacios donde todos vamos a guardar esos teléfonos y vamos a dedicar a compartir con la familia. Una recomendación final para todas las personas que nos escuchan en este día. Bueno, lo primero es realizar actividades juntos. Buscar esa programación, cuándo es que nos vamos a juntar, qué vamos a hacer y hacer esa comunicación fluida. Muchas veces le decimos a los hijos que debemos comunicarnos, que debemos ser respetuosos, pero eso hay que crear los espacios, hay que provocarlo, hay que buscar cualquier pretexto para juntarnos y decir, aquí estamos, esta es tu familia, nosotros somos un núcleo que nos apoyamos mutuamente y eso nos da fortaleza. Realizar buenas acciones y hacerlo juntos. Vamos a ver a fulano que está enfermo, vamos a ayudar a fulano que tiene esto y crear esos espacios. Al mismo momento que podemos ir dando esa independencia, esa autonomía cuando van creciendo. Yo creo que esa es la parte más importante de poder desarrollar valores en la familia. Muchas gracias y bendiciones a la doctora Sara Guílamo Jiménez. Para nosotros fue más que un placer estar conectadas con usted, directora de la Vicerrectoría de Investigación e Innovación de la Pucamaima y asesora del Departamento de Currículum del MINER. Para nosotros ha sido más que un placer estar conectada con usted. Bendiciones. Pedro Pablo. Hacemos de inmediato, vamos a escuchar unos consejos comerciales importantísimos de nuestros patrocinadores y regresamos ya con nosotros el profesor Frank Martínez, que viene a hablarnos como siempre de un tema. Calentando el bate, está el brazo, como dice.